Bien, queridos hermanos, soy el Padre José Elio Cantú y vamos a dar inicio a una nueva campaña sobre la teología del cuerpo, una serie de catequesis de San Juan Pablo II llevó a predicar, a llevar en la ciudad eterna de Roma, en la década de los 70s, en los 80s, sobre la teología del cuerpo o el amor humano. Y van a ser 7 semanas que vamos a dividir en varios apartados. Una primera parte sobre el hombre originario, es decir, el hombre creado a imagen y semejanza de Dios, Adán y Eva antes de cometer el pecado original. Hombre originario, un primer tema, una primera semana, y luego las otras semanas 2, 3, 4, 5, el hombre histórico manchado por el pecado, y la redención del corazón que nos trae nuestro Señor Jesucristo. El hombre histórico es la parte central, se podría decir. Semana 2, 3, 4, 5. Y luego ya la última parte, semanas 6 y 7, el hombre escatológico, el hombre en estado de gloria, es decir, el cielo. Entonces esa va a ser la estructura de nuestra campaña. Es mucho material, es algo muy denso, se podría decir, porque es teología, la ciencia de Dios. Voy a tratar de hacerlo un poco más ameno así, porque va a ser muy seco, pero bueno, pues hay que esta campaña nos ayude a eso, a conocer bien nuestra fe, a saber que nuestros cuerpos somos templos del Espíritu Santo, somos personas humanas creados a imagen y semejanza de Dios. Repito una vez más, esto es mi cuerpo entregado por ustedes. Campaña sobre la teología del cuerpo de Su Santidad San Juan Pablo II. Esta es una primera parte de una sección que se va a llamar Las Palabras de Cristo. Eso es una primera parte, todas estas 7 semanas, las Palabras de Cristo. Luego haré otra campaña sobre el sacramento, o el sacramento del matrimonio. Entonces, primera semana, hombre originario. Estas fueron 23 catequesis que San Juan Pablo II predicó, llevó septiembre del 79, abril del 80. Cristo apela al principio, al hombre originario. Siempre hay que volver al inicio, ¿verdad? A nuestra esencia, lo que somos antes del pecado. Juan Pablo II reflexiona sobre el cuerpo, la sexualidad y el matrimonio como lo experimentaron el hombre y la mujer en el principio. Debemos regresar a nuestro principio o inicios si queremos entender quiénes somos de acuerdo a lo que Dios pretende que seamos. Me dirán muchos, ¿pero qué significa, Padre, este principio? Estoy hecho bolas, no entiendo nada está muy raro esto, Padre. Bueno, pues ese es el inicio, el principio, ¿verdad? Como cuando Dios creó al hombre y a la mujer. Antes de cometer el pecado original, que eso es lo importante, indica el estado en el cual Dios nos creó antes de que apareciera esa realidad terrible, misteriosa del pecado, comer, ¿verdad?, el fruto prohibido. Antes estábamos nuevecitos, de agencia, limpios, puros, inmaculados. Ese era el plan de Dios al inicio, el hombre original, sin mancha de pecado. Bueno, vamos a meditar, contemplar, entender un poquito ese estado en que fue creado el hombre, ese hombre original, ¿verdad? ¿Qué significa esa soledad originaria? Porque primero creó al hombre, esa soledad de Adán, una experiencia muy profunda en el jardín del Edén. Estaba solo, todavía no le habían hecho su ayuda, tenía una soledad Adán, de esa soledad original. ¿Qué hizo Adán? Le dio el nombre a todos los animales que Dios había creado mientras pasaban frente a él, en medio de ellos, pero todavía estaba solo.
a los burros, a los caballos, a todos los bestias del campo, a las vacas, a los chivos, todo le daba el nombre, el nombre, al chango, al mono, al elefante, al león, al tigre, todo le dio su nombre a Adán, ¿verdad? Pero todavía estaba solo, sentía una soledad intensa. Era la única persona entre todas las criaturas de Dios, el ser persona. ¿Qué dijo Dios? No es bueno que el hombre esté solo. Ahí viene ya, ¿verdad? Entonces estaba solo ahí Adán. Pero viene entonces ahora el significado de la unidad originaria. Dios alivia la soledad de Adán al crear a Eva. Ahí viene la mujer, Eva. Adán reconoce en Eva aquella que ha buscado, pero que no ha encontrado entre ninguna de las criaturas de Dios. ¿Y qué dijo? Esta vez sí que es hueso de mis huesos, carne de mi carne. Ahí estás, ahí está. Ahora sí ya estás contento, cachorrín. Ya tienes a la mujer. Hueso de mis huesos, carne de mi carne. Se identificó con ella, la vio como una mujer, como una persona. Y por eso exclama él eso desde dentro, ¿verdad? Ese cariño, ¿verdad? Esa identificación con ella, ¿verdad? Esta soledad original se transforma en unidad original entre el hombre y la mujer cuando los dos se hacen una sola carne, ¿verdad? Qué hermoso, ¿verdad? Esa unidad original entre los dos. Adán y Eva reconocen su singularidad como personas y se dan la mano para formar una comunión de personas que es imagen propia de la propia comunión con Dios en las tres personas de la Santísima Trinidad, ¿verdad? Entonces vemos ahí esa relación entre Adán y Eva y claro también las personas de la Santísima Trinidad. Siempre es esa comunión, esa familia de Dios entre el ser trinitario, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿verdad? Y también un solo Dios, tres personas distintas, y Adán y Eva, que también son personas, los dos llamados a la comunión, ¿verdad? Afirma la llamada a la comunión en lo más profundo que hay en nosotros como personas, creados a imagen de Dios. Somos creados para los demás, para entregarnos a ellos. Qué importante es el darse, el entregarse, el servir para los demás, no para mí, no para mi egoísmo, para mí yo, no, para darme. Somos creados para dar, para entregarnos el uno al otro. En esa comunión amorosa con los demás y sobre todo con Dios podemos realizarnos. Qué importante es esa realización, esa comunión, ese entregarse. Pero también vemos que Adán y Eva están desnudos, sin nada, así. Ah, Padre. Bueno, pues así están. Hay una desnudez originaria en ellos. Después de ese relato de la creación de Eva y su acogida por Adán, sigue una de las líneas más bellas del libro del Génesis. Estaban ambos desnudos, el hombre y la mujer, pero no se avergonzaban uno del otro. ¿Qué tal? Ahí estaban los dos cachorrines. Y mira, como si nada. No tenían vergüenza, no tenían miedo, estaban en paz, había una unidad original, había armonía, había integridad, estaba todo bien, a todo dar los dos, ¿verdad? No tienen vergüenza, ni estaban desnudos, ni se cubrían nada, no se cubrían nada, estaban así solitos, ¿verdad? Hombre y mujer. Esto indica que ellos se veían como personas en el esplendor de la realidad de su cuerpo, varón y mujer, con la visión de Dios creador. Vio Dios cuanto había hecho y todo estaba muy bien. Se ven, se conocen a sí mismos con toda la paz de la mirada interior que crea precisamente la plenitud de la intimidad de las personas, ¿verdad? Esa armonía, esa paz entre los dos, no se avergonzaba nada, ¿verdad? Vemos también ahora aquí, dice el Santo Padre, desnudos, sin vergüenza. Ah, bárbaro, así dice, desnudos, pero sin vergüenza, ¿verdad? Ese significado esponsal del cuerpo. Entre Adán y Eva percibían en toda su plenitud con la pureza del corazón que caracterizaba su inocencia original antes de la caída. Acuérdense, estamos hablando antes que Adán y Eva comieran el fruto prohibido, ¿verdad? Antes.
desnudos, pero sin vergüenza. Significado esponsal del cuerpo, ¿verdad? Percibían en toda su plenitud la pureza del corazón, que caracterizaba esa inocencia original antes de la caída. En un siguiente apartado vemos como el hombre en la dimensión del don, el cuerpo revela esos misterios divinos. Nada menos que la llamada al hombre y a la mujer a participar en la vida trinitaria de Dios mismo. El hombre y la mujer están llamados también a participar, a formar esa comunión con Dios, porque también, claro, somos personas humanas. En la encarnación, cuando el Verbo se hizo carne, se alcanzó el vértice de la revelación de Dios por el cuerpo. Juan proclama en el primer capítulo de su Evangelio: a Dios nadie le ha visto jamás. El Hijo único que está en el seno del Padre, Él lo ha contado. Por el hecho de que el Verbo de Dios se hecho carne y el cuerpo entrado, diría, por la puerta principal de la teología. Pues vemos ahí, ¿verdad?, la tremenda Dios nuestro Señor Jesucristo, que viene a encarnarse en las entrañas de nuestra Madre Santísima, se hace hombre como nosotros. Ahí el cuerpo pues alcanza una dimensión trascendente, ¿verdad? Y es donde Jesús, el Hijo de Dios, al tomar un cuerpo humano como el nuestro, pues ya nosotros también participamos, entramos, ¿verdad?, en ese caminar, en esa redención. Entonces vemos como el cuerpo revela al hombre y a la mujer como don del uno del otro. Cuando Dios le presenta a Eva, Él exclama: esta que sí es hueso de mis huesos, carne de mi carne, ¿verdad? Adán y Eva estaban desnudos, sin embargo no experimentaron vergüenza, porque veían con la pureza de la inocencia original el significado esponsal del cuerpo. Percibían en la desnudez del cuerpo no un objeto para ser usado para su propia gratificación egoísta, sino una persona para amar, ¿verdad? Qué importante la diferencia en que a veces eso, ¿verdad?, somos cuerpos, somos templos del Espíritu Santo, no somos objetos para ser usados para satisfacer las pasiones. Qué hermoso es. Cuidado para que nuestro cuerpo, cuidarlo, protegerlo, amarlo y tratarlo como un ser humano, como una persona que es. La creación en sí es un don primero y fundamental, ¿verdad? Qué importante. El hombre recibe la creación como don de Dios, que es el puro amor que se entrega. Los esposos son capaces de entregarse en el amor al uno al otro con todo su ser. Son capaces de entrar en una comunión amorosa de personas. Entre el hombre y la mujer están llamados a eso, esa comunión amorosa de personas. La libertad juega un papel muy importante. Con la libertad es la condición para la entrega de sí mismo. La condición más fundamental para poder entregarnos en el amor es la libertad. Cuanto más sea corrompida nuestra libertad por las pasiones, tanto más trataremos a los demás como objetos para nuestra propia gratificación. Entonces, cuidado al usar nuestra libertad para no usar a las demás personas como objetos, no usar a esa mujer, a esa esposa que Dios me ha dado como un objeto, sino tratarla como un ser persona, como un ser amado por Dios y amado por mí también, ¿verdad? Y cuidado para no usar la libertad para el egoísmo, para mis placeres, para mis deseos, sino usar esta libertad para el bien, para amar, para servir, para ayudar, para consolar. El significado esponsal del cuerpo y la procreación. Adán y Eva descubren en sus cuerpos la capacidad de darse como don el uno al otro, no simplemente como objetos, sino como sujetos personales. Qué importante, de nuevo, esa relación. No es un objeto, no soy un objeto, sino un ser persona, un ser creado, imagen y semejanza de Dios. Este amor de mutua entrega se realiza en el acto de la unión conyugal, cuando se hacen una sola carne. El acto conyugal, por su naturaleza misma, señala otra dimensión del significado esponsal del cuerpo. El regalo de sí mismos del marido y la mujer está inseparablemente vinculado a la procreación. Pues bien, queridos hermanos, concluyendo ya esta primera semana, primer tema, el hombre originario.
como vemos claramente el amor que Dios tenía, el plan de Dios sobre el hombre y la mujer, como ellos pues tenían esa integridad, esa unidad, esa armonía, esa paz, esa comunión entre los dos. Entonces ese era el plan de Dios, parecía perfecto antes del pecado original. El hombre gozaba de unidad, de integridad en todas sus facultades. No tenían vergüenza ni miedo a Dios. Vivían en perfecta armonía a los ojos de Dios. Entonces, claro, eso es que maravilloso, ¿verdad? Ese es el fundamento, eso debe ser lo más grande. Claro que después vendrán las consecuencias y sabemos lo que pasó al sucumbir a la tentación del enemigo. Pero claro, después vendrá Dios nuestro Señor Jesús, el Hijo de Dios, a tomar un cuerpo y redimirnos desde dentro. Pues pidamos al Señor que en esta campaña sobre la teología del cuerpo, como Jesús dice esas palabras, esto es mi cuerpo entregado por ustedes, que también nosotros cuidemos nuestro cuerpo, cuidemos nuestra alma, cuidemos nuestro corazón, para poder amarnos unos a otros como personas que somos, como hijos de Dios que somos, creados a imagen y semejanza. Amén.